Sí, ahora sí. Muy bien, como ya en su momento hablamos, los gases son la manifestación de un estado de la materia, el estado gaseoso. En el caso de los gases, imaginémonos que yo tengo un jarrón en el que voy a meter un gas, como el CO2, el oxígeno, el nitrógeno bueno, el nitrógeno, entre otros. Si yo mirara se comporta, yo voy a ver que estos son así. Vamos a poner uno sencillito, el nitrógeno, N2, dos moléculas de nitrógeno. Yo voy a ver que estos se dispersan mucho. Eso es lo que caracteriza la estructura molecular de los gases, que cada quien está por su lado, flotando, sin molestar a otro, y por eso es que los gases no se pueden tocar, por así decirlo, porque no están unidos. Cada quien va a su ritmo, cada quien va a su onda y son tranquilos, viven y dejan vivir. Eso es lo interesante de los gases. Y así están a lo largo de todo el recipiente donde estén contenidos. Vamos a hablar de que pueden estar contenidos en un recipiente. Por ejemplo, un globo. En un globo, al nosotros inflarlo, le podemos poner helio para que flote, oxígeno y dióxido de carbono, que es lo que nosotros emitimos al respirar, al exhalar. Inhalamos oxígeno, botamos dióxido de carbono. Entonces vamos para este análisis a imaginarnos que estos gases están encerrados en algún lugar, en un recipiente, en una bandeja, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces los gases son sustancias cuyo volumen es sensible a la temperatura, bla, 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 como está aquí. Tres cosas que debemos entender, tres cosas que debemos, o tres propiedades de los gases, muy importantes. Número uno, la temperatura. Como ya hablamos de las primeras clases, la temperatura no es nada más que a qué velocidad se están moviendo. Los gases pueden estar calientes o pueden estar fríos. Simplemente me dice qué tan rápido se están moviendo los gases. Si se están moviendo muy rápido, la temperatura será mayor. Si se están moviendo muy lento, la temperatura será menor. Primera cosa o primera propiedad que tienen los gases. Segundo, una muy importante, la presión. La presión se denomina a cuánta fuerza está ejerciendo cada molécula cada vez que choca con las paredes del recipiente. Eso es la presión. Pregunta bastante obvia. Si ustedes inflan un globo durante mucho tiempo, ¿qué va a pasar? Zaire, Va a explotar. explota. Porque al inflar el globo le estamos metiendo muchas moléculas de dióxido de carbono, muchas, 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 y las paredes de hule como que empiezan a sentirse extremadamente, la presión que nosotros ejercemos es extremadamente grande porque le metemos más y más y más y más y más, y esa presión rompe la tensión que siente el globito o el hule y se rompe. Ejemplo. Entonces, esa es la presión. Voy a anotar cada definición para que quede claro. Temperatura es en la media o el promedio de la energía cinética de las partículas, de las moléculas, partículas o moléculas, lo mismo, las partículas. Está relacionado a cuán rápido se mueven, porque como vimos el año pasado, la energía cinética depende de la velocidad. Ujú. Tenemos la siguiente, tenemos la presión. ¿Cuánta fuerza ejercen las partículas en las paredes del recipiente donde estén?
Si las paredes son muy débiles o la presión es muy alta, se va a romper. Se va a romper. Así de simple. Tenemos una más. El volumen. El volumen. ¿Qué es el volumen? En pocas palabras, ¿cuántas partículas tengo? Por así decirlo, de manera muy, pero muy simplificada, me determina cuánta, cuánta sustancia tengo, mejor dicho. ¿Cuánta sustancia, en este caso, cuánto gas tengo? O, para ponerlo bonito, está contenido en un recipiente. Ajá, ahí está. ¿Cuánta sustancia o cuánto gas está contenido en un recipiente? Ujú. Una cosita, solo brevemente. Los gases pueden ser monoatómicos, mono significa una sola partícula, diatómicos, dos partículas, o poliatómicos, tres o más. O sea, varía muchísimo. Ejemplo de poliatómicos, el dióxido de carbono, CO2. Ejemplo de atómicos, el hidrógeno. Y de biatómicos, o sí, biatómicos, biatómicos puede ser el helio. Ujú. Ejemplos. Entonces, esas son las tres cosas con las que vamos a trabajar por ahora, o las tres elementos que vamos a trabajar. Temperatura, presión y volumen. ¿Alguna pregunta hasta ahora? ¿Listo? Porque está así. ¿No? Muy bien, Madeleine. Mister, ¿podría anotar lo que ahorita dijo de cuando tienen dos partículas, una particular? Ah, ya, claro. Monoatómicos, como su nombre lo dice, una sola partícula. Partícula. Diatómicos, atómicos, dos partículas. Y poliatómicos, tres o más, o varias partículas. Nosotros vamos a trabajar con más poliatómicos, pero no es que vamos a tener que saber cuáles son. Poliatómicos, varias partículas. Ujú. Muy bien. Ahora sí, vamos a ver las tres leyes de los gases ideales. Pero antes hay que entender qué es un gas ideal. Porque existen los gases normales y los gases ideales. Vamos a ver qué son los gases ideales. En pocas palabras, un gas ideal es un gas que se encuentra, número uno, a baja presión. Son gases que no son muy como que explosivos, por así decirlo. Son gases que se encuentran a baja presión y cuyos átomos o partículas, cuyos átomos se pueden considerar libres. ¿Qué significa esto? Que no están no son muy cohesivos. ¿Qué significa esto? Que los gases no están como si estuviesen 20 en un cuartito pequeño. Es como decir 20 en una cancha grande. Cada uno va a su ritmo. Porque los gases pueden estar muy pero muy unidos o muy pero muy separados dependiendo de las circunstancias. Los gases ideales son prácticamente
cada quien por su lado. Por ejemplo, el gas que se utiliza para que un carro encienda no es un gas ideal porque debe estar muy compacto para liberar la energía que haga que el motor se encienda. En cambio, un gas ideal es un gas que se encuentra muy separado uno de otro y que no genera mucha fuerza entre sí. Voy a ponerles una imagen para que se hagan una idea. Un gas ideal sería más o menos así. A ver, aquí está. Pegar. Ahí está. Mientras que un gas real está muy, pero muy alborotado entre sí, un gas ideal van muy chill los manes. Ujú. Las fuerzas entre los gases, porque estos gases al chocar pueden generar fuerzas, sus fuerzas son casi nulas. Tienden a ser cero, porque prácticamente ni chocan entre sí, están tan dispersos que las fuerzas de atracción molecular y de choque son prácticamente cero. Mientras que acá las fuerzas sí existen porque van a chocar a cada rato. Ujú. Y si hay choques se los llaman perfectamente elásticos, es decir, rebotan, rebotan y rebotan y rebotan. No es que van a colisionar o a chocarse, rebotan y cada quien por su lado. Ujú. Estos son los gases ideales, gases que vamos a ponerle las condiciones. Se encuentran a baja presión. Sus átomos se consideran libres y no existen fuerzas de atracción entre sí. En pocas palabras, son átomos libres. Eso es un gas ideal, que es el que con los que vamos a trabajar. Muy bien. Entonces, Mauricio, dígame. Profe, entonces un ejemplo de gas ideal sería, por ejemplo, el oxígeno. Bueno, el oxígeno siempre que esté. Sí, el oxígeno es un gas ideal, porque no choca. Dependiendo si está, por ejemplo, en una turbina o en un aparato, que ahí sí el calor los obliga, pero si está en condiciones tranquilas o normales, se lo considera un gas ideal. Ujú. Muy bien, ahora viene lo interesante. Ahora viene lo bonito, viene la física. Vamos a ver las leyes de los gases ideales. Y es que nosotros tenemos tres leyes. Ay, un segundito. Bueno, son en realidad cinco leyes, pero vamos a ver en el día de hoy las primeras tres. Ley de Boyle, ley del Carlitos y la ley de un man que se llama Guy Lussac. No es gay, es Guy. Guy Lussac, así se llama. Así lo llamó su mamá, ley de Guy Lussac. Entonces, estas tres leyes me determinan cómo van a interactuar entre sí estos gases, estas moléculas entre sí. Y ojo, la clave está en saber estas tres cosas, porque todas esas leyes trabajan con estos tres elementos, ya sea con la temperatura, la presión y el volumen. Entonces vamos a ir una por una. La primera y la más, bueno, no diría la más fácil, porque las tres no es que son complejas. La primera, la ley de Boyle. ¿Qué me establece la ley de Boyle? Dice lo siguiente, vamos a tratar de entenderla. Si la temperatura permanece constante, detengámonos ahí. ¿Qué significa esa frase? ¿Qué entienden ustedes por esa primera frase? Si la temperatura permanece constante, ¿qué entienden por eso? Anaí, Que la temperatura sea la misma todo el tiempo. eso. Si ahorita mido la temperatura, digamos 10 grados Celsius y mido en una hora, seguirá a 10 grados Celsius. Por lo tanto, nuestro primer parámetro, la temperatura, se mantendrá linealmente, bueno, constante. Si eso pasa, la presión, la presión
determinada de un gas, es decir, la fuerza con la que empuja las paredes del recipiente que la contenga, es inversamente proporcional a, al volumen que ocupa. En buen cristiano me dice lo siguiente, mejor dicho, si la presión aumenta, el volumen disminuye. Disminuye. Es decir, si la fuerza con la que se empujan las paredes del recipiente, el volumen va a disminuir. Y al revés, si el volumen aumenta, la presión disminuye. Y vamos a ver algunos ejemplos de cómo pasa esto en la vida real, porque una cosa es decirlo, otra cosa es entender cómo pasa. Ujú. Vamos a ver un ejemplo, o a imaginárnoslo. Eh, voy a coger Es algo que seguramente todos en algún momento hemos hecho. Todos, 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 todos. Todos en algún momento hemos jugado con bueno, no jugado, hemos visto esto de aquí, una jeringa. ¿Sí o no? Para inyecciones. Vamos a enfocarnos netamente en el émbolo. El émbolo es el recipiente en el que está aquí, en el recipiente. Yo les pregunto, cuando uno se coloca digamos, ¿cómo se llama esto? Me olvidé. Una vacuna o una inyección. Ok, me hacen el pincho en el dedo, en el brazo, etcétera. ¿Qué tiene que hacer la persona para inyectármela? ¿Solo pinchármelo o qué más debe hacer? Madeleine. Tiene que hacer presión en la jeringa para que lo que nos vayan a poner quede en nuestro sistema. Correcto, tiene que presionar esta cosita de aquí. ¿Y qué es lo que sucede? Vamos a entenderlo. Cuando el émbolo está, por así decirlo, abierto, o digamos a dibujarlo así, aquí está el émbolo. El émbolo es el tubito y obviamente el pistón. Ahí está. Voy a dibujarlo mejor. El émbolo. Digamos que ahí está abierto. Vamos a quitarle la aguja, solo enfoquémonos en el émbolo. Entonces, ahorita está abierto el émbolo. No le he apretado nada. Entonces, aquí adentro existirá una cantidad de moléculas de aire. Vamos a decir que está vacío de aire. Yo les pregunto, si no estoy apretándolo, ¿la presión es alta o la presión es baja? Si no lo estoy apretando. Mauricio. La presión es baja. Baja porque no hay nada que los esté empujando no lo esté empujando. Pero cuando yo ya aprieto el émbolo, cuando yo ya lo aprieto, ¿qué es lo que está pasando? Al yo apretar, al yo apretar el émbolo, lo que va a pasar es lo siguiente. Todo, la presión aumenta, la presión va a aumentar. ¿Y qué pasará con todos estos muchachos que estaban aquí? ¿Qué les va a pasar? Como que van a sentirse empujados a este ladito, como que toditos van a estar aquí condensados. Y aquí va a haber un vacío, vacío. Va a estar vacío. Literalmente no va a haber nada ahí, va a haber vacío. Por un ratito, obviamente. Ya después que se retrae, vuelve a liberarse. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando yo aprieto el émbolo,
como para inyectarlo, la presión aumenta. La presión aumenta. Vamos a hacer un grafiquito. La presión aumenta. ¿Y qué pasó con el volumen? Todo el volumen estaba así, estaba aquí dispuesto. ¿Qué pasó con el volumen? El volumen empezó a descender. Aumenté la presión al empujar el émbolo, disminuyó el volumen porque todos se metieron acá. Es decir, la cantidad de espacio que ocupaba, porque eso es volumen, aquí estaba. ¿Cuánta sustancia está contenida? La cantidad de sustancia que estaba ocupando antes era todo el recipiente. Ahora solo este pedacito. Aumentó presión porque empujé este tubito, disminuyó volumen. Ley de Boyle. Inversamente proporcional. Uno sube y otro aumenta. Si se empuja el émbolo, disminuye el volumen, aumenta la presión. Ujú. Otro ejemplo. ¿Alguno de ustedes sabe por qué es extremadamente peligroso bucear o nadar muy, pero muy, pero muy, pero muy profundo? ¿Por qué? Patrick. Y la presión te puede matar, realmente. Ya, correcto, pero ¿por qué sucede eso? Sencillo. Imaginemos que alguien está aquí. La presión que ejerce el agua, porque el agua es algo, es un objeto, es esta columna de agua que está aquí. Esta columna encima nuestro como que nos está empujando hacia abajo, como si fuese un dedo de agua que nos está empujando. Esto igual lo volveremos a retomar más adelante. Si estoy acá, obviamente la presión del agua va a ser mucho, pero mucho, pero mucho, pero mucho más grande. Y no sé si alguna vez ustedes han escuchado lo que nos pasa, pero el volumen del aire que se encuentra en nuestros pulmones empieza a disminuir. Empieza a disminuir porque por ley de Boyle aumenta la presión aumenta, la presión en este caso que es hidroestática se llama, la que ejerce el agua, y el volumen de nuestro aire disminuye. Si antes podíamos respirar o almacenar todo esto de aire, ahora nuestros pulmones podrán almacenar este poquito. Lo que puede hacer, obviamente, que no podamos respirar bien, que no le llegue suficiente aire, o mejor dicho, oxígeno al cerebro y que pues que nos vayamos al lobby, así de sencillo. Ley de Boyle. Aumenta la presión, aumenta la presión, disminuye el volumen. Otro ejemplo. Tercer ejemplo. Cuando usted infla un globo. Cuando usted infla un globo pasa algo similar que lo que pasa aquí arriba. El volumen de sus pulmones empieza a disminuir porque usted está exhalando o soplando. Los pulmones como que se contraen, se hacen chiquititos. El volumen disminuye, el volumen, por eso es que cuando uno sopla tiene que volver a respirar rápido porque como que nos falta el aire. Uno sopla y como que nuestros pulmones se hacen como más chiquititos. El volumen o la cantidad de aire que podemos, ¿cómo es la palabra? Guardar se hace más pequeño. ¿Y qué es lo que aumenta? La presión del globo. La fuerza con la que está literalmente empujando las paredes del globito empieza a aumentar. Nuevamente, disminuye el volumen, aumenta la presión. Entonces es una relación inversa. Mientras uno aumenta,
Mientras uno aumenta, el otro disminuye. Ujú. ¿Alguna pregunta hasta ahora? Ahora sí, ¿cómo se calcula la ley de Boyle? La respuesta es súper fácil, es facilita la fórmula. Me dice lo siguiente, la presión al inicio o la presión uno o la presión al inicio, ojo, para esto tiene que ocurrir que la temperatura sea constante. Ojo, esta ley de Boyle solo existe si la temperatura se mantiene igual, si se mantiene igual, si se mantiene igual. Si no se mantiene igual, pues no sirve la ley de Boyle, no sirve la ley de Boyle. Entonces, la ley de Boyle me dice lo siguiente, la presión al inicio multiplicada por el volumen al inicio es igual a la presión al final multiplicada por el volumen al final. Ujú. Presión al inicio es igual a volumen al inicio multiplicado por presión al final y volumen al final. ¿Sí? Eso es todo. Eso es todo. En la siguiente hora voy a hacer ejercicios de esto. Ahorita solo quiero enfocarme en explicar las leyes. Ahí está la primera ley, ley de Boyle. Requisito, temperatura constante. ¿Y qué es lo que pasa? La presión. Importante entender qué es la presión, la fuerza con la que empujan las moléculas el recipiente en el que están. Eso es presión. La presión aumenta y el volumen disminuye. Disminuye. Acuérdense de este émbolo. Este es el mejor ejemplo para entenderlo. Vamos ahora a hablar de la siguiente, la ley de Charles o de Charles. Ley de Charles. ¿Qué me dice la ley de Charles? Número uno, a presión constante. Ahora tenemos otros, la presión es constante. A presión constante, ¿qué va a pasar? Eh, el volumen del gas es directamente proporcional a la temperatura. A la temperatura. A presión constante, el volumen del gas es directamente proporcional a la temperatura. ¿Alguno de ustedes alguna vez ha tenido la oportunidad de vivir esta experiencia? A mí me encantaría. Creo que en la sierra hay. Y hay un festival en Europa que hace esto. No sé si es en Ámsterdam o en otra parte. Subirse a uno de estos muchachos. Qué bonito. Alguno tal vez haya vivido esa oportunidad. Claro, con un poco de miedo porque si se desinfla, ya fue. Pregunta, ¿cómo se inflan estos globos? No creo que una persona vaya ahí y se mate los pulmones inflándolos. ¿Cómo se infla? ¿Y cómo se mantienen en el aire? ¿Alguna vez alguien ha visto como, tal vez en una caricatura, en una película, lo ha vivido? ¿Cómo se inflan estos globos? Lía, Hasta lo que yo tengo entendido es como con unos fueguitos, un fueguito que le ponen ahí como una cosita de calefacción. como si fuese una fogata. Entonces, como bien dice Lía, aquí se le pone como un mechero que siempre debe estar caliente. ¿Qué es lo que pasa? Ley de Charles. El fuego, ¿qué hace con la temperatura? Aumenta. Y si la temperatura aumenta, ¿qué pasa con el globo? Se infla. Y por ende, el volumen también.
Ley de Charles. Si la temperatura aumenta, el volumen aumenta directamente proporcional, en línea recta. ¿Sí ven? Mientras que acá disminuía, acá aumenta en línea recta. Ujú. El ejemplo más fácil es este de aquí, el de globo aerostático. El fueguito hace que la temperatura de aquí aumente y por ende el volumen también. Ujú. ¿Alguno de ustedes, no sé si les ha pasado, o qué pasaría si usted hace un solazo y dejan un globo afuera con un solazo? ¿Qué le va a pasar al pobre globo después de un ratito? ¿Qué quieren que le pase? José, Puede explotar. ¿explota? Explota en realidad. Ujú. Hay un experimento que sí me gustaría hacer, pero se requiere que calentemos agua, así que creo que sí, sí se podrá. Creo que sí. En la que se va a visualizar esto de la ley de Charles. Ujú. Y ahora viene la pregunta. Y aquí viene una pregunta interesante. Nuevamente con un globo. No sé si, bueno, yo justo al frente de mi casa de hace como 6 meses han dejado un globo ahí de cumpleaños. Y yo he visto, es como una historia que tenemos el globo y yo. Todos los días que salgo lo veo. El mes de agosto lo pusieron, septiembre, agosto. Y ahora ese globo está ahí débil. Ya no está inflado. Mientras que antes estaba inflado. Lo llenaron con helio. Está como que se atoró a un árbol. Y desde aquí lo estoy viendo. Y ahorita está desinflado. ¿Qué es lo que pasó? La temperatura bajó porque en las noches la temperatura hace frío. ¿Y qué pasó con ese globito? Disminuyó. Ustedes pueden hacer el experimento. Si cogen un globo, lo inflan y lo ponen en un congelador, después de un rato ustedes van a ver que ese globo se va a ir desinflando. ¿Por qué? Porque la temperatura disminuye y el volumen también disminuye. No es magia, es simplemente física. Ley de Charles me dice lo siguiente. El volumen al inicio dividido para la temperatura al inicio es igual al volumen al final dividido para la temperatura al final. Ujú. Y esa es la ley de Charles. Volumen al inicio es igual a temperatura al inicio dividido para esto. La condición, la presión debe ser constante. Debe, es obligatorio que sea constante. Y vámonos a la última. La última. Bueno, no es la última, pero la última por el día de hoy. Gay-Lussac. Ley de Gay-Lussac. ¿Qué me dice la ley de Gay-Lussac? Me dice que